El conjunto de las lecturas de hoy parecieran completamente separadas. Son trechos de las Sagradas Escrituras que parece a simple vista que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver una con otra, habla primero del libro de Job. Job vivió más o menos, según San Juan Bosco en su libro de Historia Sagrada, Job vivió unos 2 siglos después de que murió José, el hijo de Abraham, Isaac, de Jacob. Entonces, Job vivía y era una persona de muchísimos bienes hasta que, por un permiso de Dios, le sucede todo lo que le sucedió. Mueren sus hijos, pierde sus campos, pierde absolutamente todo, no de un día para otro, de una hora para otra. Y un salmo que nos habla de alaben al Señor, que sana a los afligidos. Una segunda lectura de San Pablo a los Corintios y por último un evangelio de San Marcos. Se diría que, digamos, lo único que tienen en común es que fueron extraídos de la Biblia, pero aunque ustedes no lo crean, hay una relación enorme entre todas estas lecturas. Hay una relación total, hay un paralelismo, analogía, llámenlo como ustedes quieran, entre cada una de las lecturas del día de hoy. La razón es que en este domingo, Nuestra Señora, nuestro Señor, el Espíritu Santo, de una forma misericordiosa, con una enseñanza y a través de muchas lecturas, nos hace comprender el papel de algo muy importante en nuestras vidas. Es un papel tan importante que el propio nuestro Señor quiso cumplir en la tierra, como que, por así decirlo, que Él fuera el hombre que más tuvo esa cualidad. Vamos a hablar ni más ni menos que del sufrimiento, del dolor. Cada uno tiene el suyo. Vemos el dolor de Job, que perdió absolutamente todo. Vemos el dolor de nuestro Señor, que vino a redimir a la humanidad y por una ingratitud terminó muriendo en una cruz entre ladrones. Tenemos diversos tipos de dolor. Ahora, ¿cuál es el papel propiamente del dolor? Porque suena un poco extraño, ¿no? El Señor que sana a los afligidos, como dice el Salmo. Y si Dios sana a los afligidos, ¿para qué existe el dolor? Hay un hecho muy interesante. Se cuenta de una monja que ya tenía un poco avanzada en edad, en vida religiosa, y le fue a mostrar a una que estaba entrando al convento, a una más nueva que estaba entrando al convento, fue a mostrar el convento. Y fue a mostrar el convento conforme ella lo veía, porque era una persona que no había entendido el papel del dolor. Entonces fue a la capilla y le dijo a la monja, que era mucho más nueva que ella: mire, esta es la capilla. Y la otra quedó súper contenta: la capilla, wow, qué linda. Dice: sí, no es tan linda, porque aquí es donde pasamos arrodilladas, tenemos que rezar tal cosa, con sueño tenemos que rezar tal otra, tenemos que ir a misa, entonces no es tan linda la capilla. La monja, que era más nueva, no se incomodó, no se inmutó, salió más contenta todavía. Ahí dijo: bueno, voy a mostrarte el comedor. Antes de entrar al comedor le dijo: no pienses que algún día vas a toparte un súper manjar, con no sé qué, con tal. Aquí es donde nacen los dolores de cabeza, hay que prestar atención, hay que servir la mesa, hay que estar. Y la monja, que era más nueva, quedó más contenta todavía. Y le fue mostrando los cuartos, le fue mostrando todo, la cocina. Aquí es donde nos ponen a trabajar, donde tenemos que, nos guste o no,
lavar olla gigantesca. Después de mostrarle toda la casa, le dijo, y mismo así, ¿usted quiere venir a vivir acá? La monja, que era mucho más joven, súper contenta, le respondió, sí, porque en cada sala hay lo que necesito. La otra, que no llevaba bien su vida religiosa, una amargada, dijo, ¿y dónde está lo que necesitas? Le respondió, muy simple, en todas las salas donde entramos, inclusive en la cocina, había una cruz. Delante de cada dolor que me dices, habrá alguien que me consuela. Por tanto, en cada sala tengo un crucifijo que me va a consolar, lavando las cosas, que me va a consolar cuando tengo que almorzar, que me va a consolar cuando tengo que hacer mis oraciones. Tengo quien me va a consolar. Y esta monja entendió desde un comienzo la importancia del papel del sufrimiento, del dolor. Ahora, presten atención, porque el sufrimiento, si lo tomamos como un fin, una de dos, o somos, no sé, alguna otra denominación que solo se pasa torturando, o necesitamos ir a un psiquiátrico. Y el que quiere sufrir por sufrir, mejor vaya a buscar a un psiquiatra, psicólogo, camisa de fuerza. Y el que no quiere sufrir, ¿qué le va a pasar? ¿Qué pasa con aquel que no quiere sufrir? Que vaya buscando psiquiátrico, psiquiatra y camisa de fuerza también. ¿Por qué? Porque el dolor no escapa a nadie. El dolor siempre va a estar presente. Siempre lo quiere decir constantemente. Probablemente nosotros algún día pasamos o estamos pasando por una consolación muy grande de Nuestra Señora. Pero si ustedes van a ver, basta uno sentarse como sacerdote en un confesionario y comenzar a escuchar. No importa la clase social, no importa la profesión, no importa, usted nota que detrás de cada persona hay una historia de dolor, de sufrimiento. Solo que la diferencia está en que el que no sufre o el que no quiere sufrir tiene una cara medio, digamos, medio de burro alegre. Y el que sufre tiene una cara de alegría porque es una persona que está sufriendo, porque delante de cada dificultad sabe que tiene a un Señor que fue crucificado y que es el que le consuela delante del dolor. De hecho, la única forma de encontrar la felicidad en esta vida realmente es asumiendo los dolores que Dios nos manda. Muchas personas pueden llegar a pensar, no, yo voy a buscar un dolor. No, porque esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted sufra esto. Ah, no, pero yo quiero ser martirizado en el Coliseo Romano. Dios no quiso eso para usted. Dios quiso para usted otro coliseo, que es su casa, donde está su hijo que grita mucho, su no sé qué mal portado, y esa va a ser su cruz, no morir crucificado, no morir martirizado. Y si ustedes lo van a ver, toda nuestra vida se compone o de muchos o de pocos, pero fuertes. En toda nuestra vida hay dolor. ¿Quiénes son los que más sufren? Parece mentira, pero los que no quieren sufrir son los que más sufren. Son los que más andan atrás de las cosas que nos pueden, entre comillas, aliviar. Y las cosas que nos pueden aliviar son muy caras. Resultado es que la persona comienza, por buscar cómo no sufrir, comienza a sufrir más que si simplemente sufriera lo que Dios le mandó. Y es lo que pasa con Job. Job está aquí diciendo, qué pena, esta traducción, me recuerdo antiguamente, cuando era un poco más joven, no hace mucho, por tanto, había una traducción mucho más interesante.
porque decía, no es la vida del hombre, no es un servicio militar. Job dice eso porque la vida de todo hombre, de toda mujer, es un servicio militar, es una abnegación total, es un negarse a sí mismo. No hace falta ser monje del desierto para uno negarse a sí mismo. Basta bien cuidar de su familia, basta bien cuidar de lo que Dios le dio para darse cuenta de que el dolor siempre está presente, de que estamos en un servicio militar. Porque un militar algún día tiene descanso, pero una madre de familia, un padre de familia, no siempre tienen descanso, ni siempre. Y Job dice, como un esclavo que suspira por la sombra, como un asalariado que espera su jornada, así me han tocado en herencia meses vacíos, me han sido asignadas noches de dolor. Miren qué interesante porque Job hace la distinción. Un asalariado espera su paga. Un esclavo no tiene paga. Un esclavo está esclavizado. Su amo nunca le va a pagar absolutamente nada. Lo único que lo puede consolar a él es una sombra. Entonces Job da esos dos puntos, un esclavo y un asalariado. Y nosotros, delante de esta lectura, podríamos preguntarnos, ¿yo soy esclavo de Dios o soy un asalariado? ¿Soy de aquellos que, cuando sufro algo, comienzo a preguntar, Señor, ¿y qué me vas a pagar por esto? Obviamente que la posición ideal es la de Job, ser esclavo de la voluntad de Dios. ¿Estás sufriendo esto? Es por una razón. Estoy sufriendo lo que estoy sufriendo, es por alguna razón. Por eso el Salmo dice, sana a los que están afligidos y Él venda sus heridas. Pena porque en otra traducción también dice, sana los corazones desgarrados y Él venda sus heridas. Y Dios es tan misericordioso, que muchas veces, antes de que la persona se pierda, antes de que la persona cometa un error, lo primero que hace Dios es romper el corazón de la persona. Duele una barbaridad. Pero después Dios mismo es con un arte impresionante el que va a vendar aquel corazón. ¿Y Dios por qué hace eso? Por misericordia. Dios utiliza el dolor como un medio para que nos acerquemos a Él. Insisto, el dolor no es un fin, es un medio, es un vehículo que Dios utiliza para que nos acerquemos a Él. Y por último, puede haber dolores físicos. Yo puedo tener tal enfermedad, puedo estar en este momento intentando asistir a la misa y un dolor de cabeza de aquellos, y este padre que no para de hablar, y después salgo al sol y aquel sol que me comienza a derretir, un dolor físico. Puede ser, perfectamente. Pero si hay algo que le duele al hombre, es el dolor en su alma, el dolor en su espíritu. ¿Qué peor dolor que una ingratitud? ¿Qué peor dolor que una traición? No existe peor dolor que uno de estos. Y San Pablo nos comienza a decir en su carta que muchas personas, incluso él, tuvo que pasar por un fracasado, con todo aquel dolor, para poder ganar a muchos, porque él dice claramente, siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número posible. Me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos a cualquier precio. Es curioso porque San Pablo nos deja clarísimo. Si San Pablo apareciera hoy en día, repetiría esto y diría, todos los que piensan que ser misericordioso es acoger el pecado dentro de la iglesia, están equivocados. Aquí está San Pablo diciendo,
Yo me hice débil con los débiles. ¿Pero para qué? Para ganarme a los débiles, para sacarlos de su error. Yo me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. O sea, San Pablo sufría, él naufragó, fracasó, lo picó una serpiente, en fin, fue apedreado, pasó por todo cuanto era tortura que ustedes imaginen. Lo peor para él habrá sido una ingratitud, una traición. Eso habrá sido lo peor, y él dice, manifiesta aquí el dolor que él ofreció a Dios de aquello que Dios le había dado, de aquello para lo cual Dios le había llamado a ser apóstol de los gentiles y ser rechazado en cuántas ciudades. Vean en los Hechos de los Apóstoles, San Pablo es rechazado de muchísimas ciudades. En una, San Pablo se sacude sus vestidos y dice, ni el polvo me llevo de aquí. Sufrimiento, sufrimiento terrible, dice, y todo esto por amor al Evangelio, a fin de poder participar de sus bienes. Por tanto, San Pablo también nos muestra, importante, sufrir con el fin de acercarnos más a Dios. El Evangelio dice, muy de pasada, que nuestro Señor curó a unos, por tanto no curó a otros. No dice curó a todos, curó a unos, a otros no. Expulsó, echó a los demonios, pero no a todos curó. ¿Cuál es la pedagogía que está por atrás de todo esto? A aquellos que Dios más quería, a aquellos que Dios más amaba, fueron los que no curó. Entonces, ¿en qué estoy? ¿Yo sufro? Probablemente sí. ¿Algún problema? Ojalá fuera uno, ¿no? Parece que todos tenemos varios problemas por resolver. Bueno, ¿qué hago con esos problemas? Me desespero, dejo de confiar en Dios, dejo de rezar, o me aprovecho de ellos para acercarme más a Dios. Ahí estamos entendiendo el papel del dolor. Tenemos que acercarnos más a Dios, y una de las formas más efectivas es el dolor. En algún momento Dios nos dará una consolación, Dios nos dará una ayuda, sobre todo Dios nos dará una gracia para entender que en esta tierra siempre tendremos que sufrir, que estamos en un valle de lágrimas, lo rezamos en la salve, y que este valle de lágrimas estamos meramente de pasada. Yo no entiendo cómo hay gente que le gustaría vivir 100, 200, 300 años. Si yo soy de esos, por favor, haga un examen de conciencia, ¿no? Imagínense 300 años de problemas, 300 años, porque el hombre no nació para vivir aquí, ni nació para estar aquí. Estamos de pasada, y lo único que nos lleva a completar este valle son los sufrimientos, los dolores, las gracias que Dios nos manda. Por eso hoy pidamos a Nuestra Señora la gracia de comprender ese papel del dolor, la gracia de asumir todos los dolores. Muchas veces el peor dolor no es el que yo tuve un accidente, me caí de un avión, estaba un día de estos, por casualidad me cayó a las manos un libro de récord Guinness de una señora en Croacia que en un vuelo a 9.000 pies el avión tuvo una falla y todo el mundo comenzó a ver cómo salir del avión, en el desespero, porque el avión se estaba incendiando. No lo van a creer, una de las azafatas sobrevivió a la caída de 9.000 metros. Imposible, tienen récord Guinness, yo creo que por toda la eternidad va a tener récord Guinness, porque si alguien sobrevive a una caída de 100 metros es mucho. Ella sobrevivió a una caída de 9.000 metros. No es poca cosa. Ahora, ¿qué es una caída? ¿Qué es ese sufrimiento, el susto? Medios para acercarnos a Dios. Pidamos a Nuestra Señora la gracia de comprender, porque ella nos comprende mucho más, porque ni ella fue exenta del dolor. Ella misma, una espada le atravesó el corazón, ver a su hijo inocente muriendo en la cruz. Hijo e inocente.
Ustedes pueden agarrar, nuestro fundador le decía, mire, agarren al peor criminal de toda la historia, cada quien escoge el suyo, ¿verdad? Según sus gustos. Y mátelo delante de su madre. Su madre va a decir, mire, es el peor criminal de la historia, pero es mi hijo. Aquella mujer lloraría. Ahora agarren al inocente, más inocente de toda la historia, y crucifíquelo injustamente. Ese fue el dolor que Nuestra Señora tuvo en su corazón. Por tanto, ella comprende muy bien el dolor que pasa cada uno. Y en vez de desesperar, es mejor arrodillarse, pedir a Nuestra Señora la fuerza para enfrentar todos los dolores de nuestra vida. Es imposible si no nos arrodillamos, si no le pedimos a ella. Quien quiera enfrentar el dolor por su propia cuenta, no va a conseguir. Quien le reza a ella y se apega a ella completamente, Nuestra Señora le da la fuerza para soportar el dolor, como un medio para conseguir la salvación, la santificación. Pidamos esa gracia a Nuestra Señora el día de hoy. Ave María Purísima.